Bienvenidas y bienvenidos al workshop de Women in Data Science. Yo seré su maestra de ceremonias el día de hoy. Mi nombre es Lina María Doyos. Yo soy científica, fundadora de una compañía basada en procesamiento del lenguaje natural y además me dedico a apoyar y a guiar a mujeres a aprender y hacer la transición hacia el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Estamos súper emocionadas de compartir con ustedes el taller del día de hoy, que va a ser presentado por Paula Andrea Amado y María Juliana Durán. Paula Andrea Amado es economista y analista de datos para el Human Rights Data Analysis Group, HRTAC. Anteriormente, Paula trabajó como analista de datos para la Comisión de la Verdad de Colombia, contribuyendo a diferentes proyectos, entre ellos el proyecto conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y el HRTAC. Por su parte, María Juliana es economista y se unió al equipo de HRTAC para apoyar las actividades relacionadas a la publicación y difusión de los datos resultantes del trabajo del proyecto que mencioné anteriormente. En el pasado, María Juliana trabajó como analista de datos para la Comisión de la Verdad de Colombia y estuvo encargada del análisis cuantitativo para el capítulo de violaciones a derechos humanos del informe final. Entonces, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de seguir el paso a paso del proyecto de datos. No solo es un proyecto de datos cualquiera, es el proyecto de datos más grande hasta la fecha, con más de 12 millones de registros provenientes de 112 bases de datos. Este taller está dividido en dos sesiones y hoy vamos a tener la segunda sesión. Pero si se perdieron la primera, no se preocupen, pueden verla en el canal de YouTube, ya está disponible en el canal de YouTube de Women in Data Science. Así que bueno, le damos las gracias a María y a Paula por su taller, por tomarse el tiempo de compartir con nosotros todo su extensivo conocimiento sobre este proyecto. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida a María y a Paula. Hola, buenos días a todas. Eh, sí, hay de pronto alguien acá que no estuvo en la sesión pasada, un poco como de, aparte de lo que decía Lina, Paula y yo pues trabajamos en la comisión y ahora estamos trabajando con HRDAC, digamos, en la difusión de todo el proyecto que se hizo entre la comisión, HRDAC y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí también está María Gardiulo, que digamos que está dirigiendo toda la parte de difusión del proyecto y también hizo parte del proceso técnico del proyecto. Entonces, muchas gracias por estar acá. Voy a compartir mi pantalla para ir a la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ah, listo. Perfecto. Entonces, como estaba diciendo Lina, esta es la segunda parte de un workshop, pues de dos partes, en el que les estamos contando un poco sobre este proyecto que surgió eh, entre dos instituciones que se crearon en Colombia a raíz del acuerdo de paz que se firmó en 2016, que son la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y además de eso, digamos que en esta alianza está el Human Rights Data Analysis Group, que fue como la cabeza técnica de todo el proyecto. Entonces, este proyecto que fue algo conjunto, se publicó y ahora lo estamos difundiendo. Entonces, solamente como para recapitular hasta donde habíamos quedado, eh, la motivación detrás de todo ese proyecto es que sabemos que todas las bases de datos nos muestran solo una imagen del mundo y tienen sus limitaciones. eh, y entonces las bases de datos nos están hablando sobre los patrones de documentación que pueden documentar y que no, pero no necesariamente nos hablan sobre los patrones de violencia. Y lo que nos interesaba en este proyecto era acercarnos a cuál es el patrón de la violencia en el marco del conflicto armado en Colombia. Entonces, un poco más como para recapitular, en las sesiones anteriores, bueno, o en la sesión anterior, hablamos de dos de los tres procesos más grandes de este proyecto. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue juntar muchas bases de datos, en específico 112 bases de datos, eh, que tenían información sobre las víctimas de conflicto armado en Colombia. Y entonces en la sesión pasada hablamos de, uno, cómo hicimos para deduplicar, es decir, para encontrar víctimas repetidas entre esas bases de datos, y dos, qué hicimos con la información faltante de esas víctimas, como por ejemplo el responsable del hecho, la etnia, el sexo, etcétera. Hasta ahí quedamos en la sesión pasada.
En esta sesión vamos a hablar de, ok, ya tenemos la mayor cantidad de información que pudimos recopilar sobre víctimas documentadas en el conflicto armado, ya abordamos los datos faltantes de esas víctimas, y ahora, ¿qué pasa con las víctimas que nadie documentó? Entonces vamos a hablar de cómo estimamos el subregistro de víctimas y además, bueno, les vamos a mostrar los datos que publicamos, cómo pueden acceder a ellos y una serie de recursos que tenemos para usarlos. Entonces, ya entrando como un poco en materia, vamos a empezar a hablar de la estimación del subregistro de víctimas. Entonces, si ven esta tabla, que también la habíamos presentado en la sesión anterior estábamos enfocadas en como estos campos verdes. Entonces, es decir, en la información de las víctimas que no tenemos. Pero por el subregistro nos estamos refiriendo a, sabemos que hay un número de víctimas que no quedaron documentadas en ninguna de estas bases de datos que teníamos. No sabemos quiénes son, no sabemos cuántas son, no sabemos dónde, no sabemos qué, hasta el momento solamente sabemos que eso es algo que pasa. Entonces vamos a estar enfocadas en estas dos filas azules. Entonces, pues ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del subregistro? Nuevamente nos estamos refiriendo a que las bases de datos, por muy buenas que sean, no alcanzan a reflejar perfectamente la realidad. Son reflejos imperfectos. Y como no hay ninguna base de datos que cuente a todas las víctimas, pues entonces digamos que nos embarcamos en este proyecto de tratar de acercarnos lo más posible a cómo se ve la realidad del conflicto armado en Colombia. Entonces, ya por un lado, con todo lo que hemos hecho y con todo lo que hablamos en la sesión anterior, nos hemos acercado al número de víctimas registradas, pero aún así no sabemos cuál es el número de víctimas real. ¿Y por qué hay su registro? Entonces, esta es una pregunta como muy importante que hacernos antes de pensar en cómo solucionar el problema, porque queremos saber o queremos preguntarnos si la razón por la que hay subregistro es algo sistemático, es decir, sistemáticamente algunas personas quedan por fuera de los datos, o es algo que tiene que ver más con azar. Digamos que la respuesta a esta pregunta nos va a dar la información que necesitamos para responder a las preguntas de por qué estimamos, por qué no quedarnos simplemente con lo que está documentado. Entonces, una razón por la que puede haber subregistro en un contexto como el de conflicto armado colombiano es que las víctimas tienen razones lógicas, completamente válidas y entendibles para no denunciar. Entonces pueden tener miedo, pueden estar amenazadas y eso es algo que las va a disuadir de ir a contarle a una entidad o a quien sea lo que les pasó. Otra razón puede ser que las entidades que registran muchas veces no tienen las capacidades suficientes para llegar a todas partes, para registrar a todo el mundo. Entonces aquí puedo poner el ejemplo de la Comisión de la Verdad. La comisión creó como su propia base de datos a partir de entrevistas que hacía. Y cómo funcionaba es que en diferentes puntos de Colombia se establecieron casas de la verdad, así se les llamaba. Entonces eran puntos que tenía la comisión en distintos lugares a los que la gente se podía acercar y contar voluntariamente, es decir, si querían, si confiaban en la comisión, si les parecía importante, etcétera, lo que les había pasado. Entonces, a partir de esas entrevistas que la comisión hizo, creó una base de datos. ¿Qué pasa? Por muchas razones, la comisión no tenía las capacidades suficientes para registrar a todo el mundo. Lo primero es, de pronto había personas que no confiaban en la comisión y en ese sentido no iban a querer ir a contarle a la comisión lo que les había pasado. Pero además, la comisión solo funcionaba, así quedó estipulado en el acuerdo de paz, por 4 años. Luego se extendió por un año más, pero entonces tenía tiempo limitado, tenía recursos limitados, personas limitadas, y bueno, como que hay muchos factores que entran a jugar entre lo que logra una base de datos documental. Otra razón, por ejemplo, tiene que ver con limitaciones geográficas o estructurales de ciertos sitios que dificultan la documentación. Entonces, un ejemplo en el que podemos pensar es el Amazonas, por ejemplo. Si ustedes van al capítulo territorial del informe final de la comisión, y específicamente hay un tomo sobre el Amazonas, en el que los investigadores, a partir de pues mucho estudio, ir al sitio, etcétera, enlistan unas razones por las que sabemos que hubo conflicto en el Amazonas y tiene que ver con
conflictos ambientales, conflictos políticos, hojas de coca o cultivos de coca, perdón, bueno, etcétera. Pero si uno toma bases de datos de conflicto en Colombia, lo que nota es que es raro que aparezcan víctimas en el Amazonas. O a veces aparece una, o a veces aparecen dos, pero hay bases de datos en las que de verdad el Amazonas no aparece. ¿Quiere decir eso que no hubo conflicto armado en el Amazonas? No. Lo que quiere decir es que hay como unas dificultades estructurales que hacen que se registre menos lo que sucede en el Amazonas. Entonces, todos estos solo son como ejemplos, podríamos pensar en mil ejemplos más, eh, pero a lo que queremos llegar acá es por qué estimar. Y la razón por la que queremos estimar es que no hacer estimaciones implica que estamos utilizando un modelo, así no parezca, así parezca que quedarnos con los datos documentados es como lo más transparente. En realidad eso lo que está haciendo es aplicar un modelo que tiene un supuesto y es que los datos que faltan, las víctimas que no conocemos, faltan por azar. Es cuestión de azar que X persona quede documentada y otra persona no. Y eso lo que implica es que la distribución de los datos sin estimaciones se ve igual a la distribución de los datos con estimaciones. Es decir, no incluir a las víctimas que no se documentan no cambia en nada el patrón que conocemos. Ese es un supuesto fuerte por muchas razones. La primera es por lo que acabamos de conversar, como cuáles son las razones por las que alguien se documenta y alguien no. Pero además es que no lo sabemos. Eso es como todo el punto acá. No tenemos ni idea de si el patrón va a cambiar o no va a cambiar. Entonces, no tenemos como una forma de asegurar que estamos llegando a resultados robustos. Como sabemos que hay factores estructurales que hacen que la probabilidad de registro sea diferente para distintas víctimas, nos preocupamos por esto. Nos preocupamos porque pensamos que las personas que tienen menos probabilidades de estar documentadas también tienen ciertas características que justamente hacen que hayan sido excluidas. Entonces, ya digamos que con este contexto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Vamos a usar la estimación por sistemas múltiples. La estimación por sistemas múltiples, digamos que es una familia de diferentes métodos de estimación, justamente. Nosotros escogimos uno en particular y ya vamos a hablar de por qué escogimos ese. Pero entonces, un poco para pensar en la intuición detrás de la estimación, imagínense que tenemos dos cuartos oscuros y queremos saber cuál de los dos cuartos es más grande. Pero pues los cuartos están oscuros y nuestra única herramienta para saber cuál de los dos cuartos es más grande son unas pelotas de goma que van a sonar si se estrellan entre ellas. Y ya, eso es todo lo que tenemos. Entonces, vamos al primer cuarto y lanzamos nuestras pelotas de goma y lo que escuchamos es algo como algo así. Ok. Ahora vamos al segundo cuarto y lanzamos nuestras pelotas de goma y lo que escuchamos es algo como... Entonces, si uno se hace la pregunta de cuál de los dos cuartos es más grande, basado únicamente en lo que escuchó, es muy probable que la conclusión a la que llegue es que el segundo cuarto es más grande, el cuarto en el que las pelotas se estrellaron menos. Hay más espacio y las pelotas se esparcen más y por lo tanto se estrellan menos. Esta es justamente la lógica detrás de la estimación por sistemas múltiples. Entonces, pensemos en que el tamaño del cuarto, el tamaño de la habitación, es la población total de víctimas de conflicto. Y las pelotas son las fuentes de datos. Entonces, imagínense que lanzamos la fuente de datos del registro único de víctimas y la fuente de datos de la fiscalía. Y si esas dos fuentes de datos se estrellan, quiere decir que documentaron la misma víctima. Si no se estrellan, pues no. Entonces, para quienes estaban en la primera sesión hicimos como mucho énfasis en decir que la deduplicación era importante, claramente porque no queríamos contar doble, pero también era un insumo clave para la estimación del subregistro. Y a eso era a lo que nos estamos refiriendo. Queremos identificar víctimas repetidas, pero no solo eso, sino que también queremos identificar si están repetidas, qué fuentes las documentaron. Si no están repetidas, cuál fue la única fuente que la documentó, etcétera. Entonces, esa es como la lógica detrás de la estimación. Entonces, ya hablando un poco más de los componentes técnicos, este es un método que se implementó por primera vez en 1783
y en ese momento se implementó para estimar poblaciones de animales. Se implementó con dos fuentes de datos y con cuatro supuestos que eran muy rígidos, se tenían que cumplir sí o sí. Vamos a hablar de esos supuestos, pero algo que, digamos, tienen que saber es que la aplicación moderna de la estimación por sistemas múltiples ya no necesariamente requiere de esos supuestos, o esos supuestos ya se han ido flexibilizando a medida que se ha estudiado más. Entonces, el primer supuesto es que la población que vamos a estimar es cerrada, es decir, que los miembros de la población no se crean ni se eliminan fuera del periodo de documentación. Entonces, un ejemplo para esto es, por ejemplo, lastimosamente, una vez a una persona la secuestran, ya es víctima de secuestro, aunque la liberen. O sea, puede que la secuestren y la liberen, pero eso no quita que ya fue víctima de secuestro. Entonces, en ese sentido, no va a ser como eliminada. Entonces, eso es como una primera forma de ver este supuesto. Y otra forma es, si yo estoy estimando, de nuevo, el secuestro en 2005, pues el periodo va de el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005. Y si a una persona la secuestran en algún momento de 2007, pues es una víctima de secuestro, pero dado que ya está fuera del periodo, pues no se va a, digamos, no va a ser víctima de secuestro en 2005, sino en 2007. Entonces, este es un supuesto que podríamos pensar que no es tan problemático y no es tan como difícil que se cumpla. El segundo supuesto nos habla de que el vínculo de los registros es preciso, es decir, que hicimos un excelente trabajo de duplicando víctimas, encontrando, digamos, a los registros que se refieren a la misma persona. Eh, Obviamente, el proceso de vinculación no siempre es perfecto y está sujeto a errores, eh, pero nuestro método, si se acuerdan de la sesión anterior, es un método semisupervisado que permite evaluar el modelo y digamos que tener una noción de que también trabaja y en ese sentido podemos estar confiados en que los resultados son lo suficientemente buenos. Pero además, esto ya se ha estudiado y ya se ha demostrado que incluso si la vinculación de los registros no es tan buena, no es excelente, no es la mejor, los resultados de la estimación por sistemas múltiples igual son confiables. Entonces, este segundo supuesto también es un supuesto por el que no hay que preocuparnos demasiado. Luego está el tercer supuesto, que nos habla de independencia de listas o de fuentes. Entonces, acá es donde se puede empezar a complicar un poco más. Pensemos en un ejemplo, un municipio, un lugar de Colombia en el que hay conflicto armado, es decir, hay víctimas de conflicto armado, y piensen en una víctima que tiene ideología política y resulta que su ideología política es un poco más cercana a la derecha, un poco más conservadora, y otra víctima con una ideología política más cercana a la izquierda, más liberal. Eh, y también imagínense que lleguen dos instituciones a documentar conflicto armado en ese sitio. Una institución que se percibe más conservadora, más de derecha, y otra institución que se percibe más liberal, más de izquierda. Si yo, por ejemplo, soy la víctima con una ideología más cercana a la izquierda y veo como estas dos instituciones, es probable que me acerque más a la institución que es afín como con mis ideales y le tenga más confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que estar documentada en la institución que es más de izquierda afectó mis probabilidades de estar documentada en la institución eh, de derecha. Entonces, lo que estamos diciendo acá es probable que no haya independencia de listas. Y esto puede pasar también por otras razones. Por ejemplo, en Colombia, y tal vez esto pase en otras partes, las fuentes de datos se alimentan de otras. Entonces, por ejemplo, la fuente de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica se alimenta del Registro Único de Víctimas. ¿Qué quiere decir eso? Que estar documentada en el Registro Único de Víctimas aumenta mis probabilidades de estar documentada en el Centro Nacional. Entonces, hay muchas razones por las que podríamos pensar que este supuesto no se cumple. Sin embargo, nuevamente, esto ya se ha estudiado y lo que se ha encontrado es que usar tres o más fuentes de datos puede flexibilizar este supuesto. Entonces, recuerden que cuando esto se aplicó por primera vez, eh, existían dos fuentes de datos, pero digamos que no es el caso de este proyecto. Para este proyecto tenemos 44 fuentes, como habíamos hablado. Eh, Listo. Y el último supuesto es homogeneidad de captura. O sea, estamos hablando de que
la probabilidad de ser documentado en un sistema o fuente, digamos en particular, pensemos en uno solo, es igual para todos los miembros de la población. Eh, y eso, como hemos venido discutiendo, probablemente no es cierto, porque sabemos que hay, de nuevo, factores estructurales que afectan la probabilidad de las personas de estar documentadas en estas fuentes, y digamos que responde a ciertas características, etcétera. Entonces, ya sabemos que este supuesto no se cumple en el contexto de Colombia y creo que es fácil pensar en otros contextos en los que no se cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este supuesto que sabemos que no se cumple? Lo primero, digamos que este es el enfoque clásico, y es estratificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar registros que compartan características que nosotros pensamos que afectan la probabilidad de captura. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que un abogado de derechos humanos que asesinan en Bogotá es mucho más probable que lo documenten que a una lideresa social que asesinan en el Amazonas. Este es un ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es probable que algo que afecte sus probabilidades de captura sea el departamento, el lugar en el que ocurre el hecho. Entonces, vamos a estratificar por el lugar, y así vamos a estar agrupando registros que nosotros creamos que tienen probabilidades similares. Ese es como el primer enfoque y lo usamos en este proyecto. También es importante decir que en este proyecto siempre estratificamos por alguna variable de tiempo. O sea, puede ser año, puede ser quinquenio, cuatrenio, periodo presidencial, etcétera. Porque también queremos, imagínense este escenario en el que una fuente de datos no existía antes del 2000. Pues entonces las probabilidades de estar documentada en esa fuente de datos antes del 2000 son cero, porque no existía. Entonces, para aislar también ese tipo de cosas, siempre estratificamos por una variable de tiempo y ya de ahí en adelante, pues depende del análisis que queramos hacer y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, primera cosa que hacemos, dado que este supuesto no se cumple, estratificamos. Pero además, les contaba al principio que la estimación por sistemas múltiples es una familia de métodos y nosotros elegimos uno en particular, que es un modelo bayesiano no paramétrico de clases latentes y captura-recaptura, que justamente por sus clases latentes nos ayuda a aislar aún más eh, la heterogeneidad de captura. Entonces, solo para resumir, sabemos que este supuesto probablemente no se cumple y lo que hacemos es estratificar tratando de agrupar registros con probabilidades similares, eh, y además el modelo específico que usamos también nos ayuda. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o vamos bien. Listo, Por ahora no tenemos preguntas. listo, súper. Bueno, continuando con este tema pues, de estimación por sistemas múltiples, entonces básicamente el insumo principal o la materia prima que se va a usar como en esta metodología es algo que se llama o que se denominan los vectores de inclusión. ¿A qué nos referimos con esto? Son básicamente las fuentes de información, como lo vemos en la imagen, que documentan a las víctimas, digamos, que hicieron parte como tal del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos está, perdón, diciendo este cuadro de acá? Es básicamente que, por ejemplo, la víctima 1, ¿sí? Fue documentada en la fuente A, es decir, es igual a 1, pero no en las demás fuentes de información. Mientras que si vemos, por ejemplo, a la víctima número 3, pues esta va a estar registrada o documentada en la fuente B, en la fuente Z y en otro conjunto de fuentes de información. Adicionalmente, pues esto digamos que no va a cambiar para ninguna réplica, como lo hablábamos en la sesión anterior con el tema pues, de imputación múltiple. Recordemos que lo único que se imputó fueron, pues, vamos, como las diferentes características de ciertas víctimas a nivel de sexo, edad
etcétera. Ahora bien, este proceso, como nos lo contaba Juliana, este proceso de estratificación, pues es un ejercicio como de ensayo y error, por así decirlo. ¿Por qué? Porque debemos contar con ciertos pasos o ciertos tips a la hora de realizar pues este ejercicio, ¿no? Para poder aislar un poco más esas heterogeneidades en la población. Uno de los principales tips es tener como un conocimiento a priori o un caso de estudio que ustedes quieran comprobar. Entonces, si tal vez tienen algún conocimiento del contexto de la violencia tal vez en el territorio de Colombia, pues digamos sea un poco más fácil identificar qué víctimas cumplen ciertas características allí y a partir de ahí, pues digamos, agrupar em, a estas personas. Adicionalmente, lo importante también es tener muchas víctimas en un estrato, es decir, digamos, contar con estratos suficientes, al menos tres fuentes con al menos una persona. Si esto no es así, pues probablemente este estrato no vaya a ser estimable. Y por último, que esto se da, digamos, posterior a la estimación del subregistro, es hacer un ejercicio visual, un ejercicio de revisión de la distribución posterior de la cantidad de víctimas probables para cada estrato. Entonces, si sabemos, digamos, si una de las cosas que podemos plantear es que un estrato va a ser bueno cuando esta distribución tenga digamos, un solo pico, que sea, es decir, que sea unimodal, eh, mientras que sabremos que si el estrato o los estratos que estamos, digamos, calculando son multimodales, es decir, que tal vez hayan, digamos, distribuciones con más de un pico, picos, pues, relativamente pronunciados, pues estamos viendo que hay heterogeneidad en este estrato, es decir, estamos agrupando víctimas con características, digamos, relativamente diferentes. Entonces, esto es importante, eh, entre otros tips. Y un poco para terminar como este ejercicio, les queríamos presentar pues un poco parte de los resultados. Este es una gráfica temporal que nos muestra a las víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016. Ese fue el periodo escogido dentro de la comisión, es decir, ustedes en los datos no van a encontrar información ni antes de ese año ni después de 2016, debido pues a diferentes factores, pero principalmente por la falta de información. Entonces acá lo que podemos ver es tres tipos de información. El primero tiene que ver con la línea de color negro que vemos como al comienzo de la gráfica. Luego vemos un promedio, que es el promedio de la imputación, como les comentábamos en la anterior sesión. em, lo que hacemos es como combinar esa cantidad de versiones de los datos o réplicas y de ahí obtener como una media de esa estimación puntual, y eso es lo que vemos reflejado en la gráfica. Por último, vemos un rango que equivale, digamos, al intervalo de credibilidad de la estimación del subregistro, y vemos tres puntos hacia la parte superior de la gráfica. Esto lo que nos está comentando es que la incertidumbre era tan grande para esos años que, digamos, que tuvimos que cortar, ¿no? Hubo como un corte a esa varianza durante digamos, durante esa temporalidad, em, y pues no cabía como tal en esta figura. Entonces, lo primero que podemos ver es que a nivel observado, pues estos son básicamente las víctimas documentadas, de las que sabemos fueron víctimas dentro del marco del conflicto armado. Recordemos nuevamente, pues que esta variable también presentaba ambigüedad, por lo que recibimos, digamos, bases de datos de diferentes fuentes
tanto especializadas como no especializadas en conflicto. Entonces, acá a nivel observado vemos víctimas relacionadas con este fenómeno. ¿Qué pasa? Que para este momento, pues excluimos víctimas no relacionadas y víctimas de las que tenían ambigüedad, es decir, habían campos faltantes en esa variable, no sabíamos si estaban o no relacionadas al conflicto, y fueron objeto de el proceso de imputación múltiple, por lo que estas víctimas pasaron a la parte, digamos, de ese promedio de imputación, y esta es una de las razones por las cuales vemos que esa línea, digamos, difiere de la observada, porque pues acá estábamos incluyendo víctimas de las que pues existía como esa ambigüedad, ¿cierto? Y por último, vemos a nivel general que las tres, digamos, tipos de información, tanto a nivel documentado como a nivel de patrón de violencia en la estimación, pues presentan, digamos que un comportamiento relativamente similar, una tendencia similar. Vemos más o menos que 2002 es el pico de desaparición forzada, pues más grande, digamos, durante el periodo de estudio. Y vemos más o menos que después de 2006, pues hay un siguiente pico, pero pues algo muy leve. Sin embargo, digamos, esto referido al tema documentado. Sin embargo, pues a nivel estimado, vemos que hay un amplio subregistro durante ese año, ¿sí? Es decir, hubo muchas víctimas que no fueron documentadas, que no fueron registradas por ninguna fuente de información. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, mire, en el 2007 probablemente hubo muchas víctimas que no se documentaron, es decir, las víctimas pudieron haber sido muchas más, y eso es algo que no vimos desde el punto de vista del patrón de documentación. Entonces, esto es una de las razones por las cuales quisimos hacer estimaciones, por las cuales quisimos como visibilizar a esas víctimas que estaban como en esos em, silencios. Y bueno, ya para terminar, digamos, digamos, este subregistro puede deberse a diversos factores, pero acá en Colombia, más o menos en 2006, pues finaliza la desmovilización con los denominados grupos paramilitares, y durante, digamos, ese proceso como de cambio de poderes, por así decirlo, pues hay como una reconfiguración territorial, ¿no? Entonces, tal vez entran nuevos grupos o este grupo pues se convierte o se divide en otros, por lo que hay como una reconfiguración a nivel territorial en términos tal vez de violencia en esos territorios que hizo pues que no entraran eh, como las organizaciones a documentar precisamente qué era lo que pasaba, y por eso vemos como ese gap ahí, ¿no? Entre lo documentado y lo estimado. Em, y también, o sea, como para redondear y agregar algo a al análisis de esta gráfica, nos contaba Lina al principio que este es el proyecto de datos y derechos humanos más grande que existe hasta la fecha. Y una de las razones por las que es el proyecto más grande es porque en Colombia hay mucha documentación de, digamos, víctimas de conflicto armado, y eso sobre todo, o sea, hay otras razones, pero sobre todo tiene que ver con organizaciones de sociedad civil. Hay demasiadas organizaciones de sociedad civil haciendo el trabajo de documentar lo que sucede en distintos territorios, en territorios a los que es difícil llegar, complicado llegar. Y digamos, esto es algo un poco más anecdótico, pero les contábamos también al principio que cuando se creó el acuerdo de paz, se creó el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que engloba a la Comisión de la Verdad y a la JEP, que hicieron parte de este proyecto, y también a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una institución que se creó justamente para buscar a los desaparecidos en Colombia. Y entonces nosotras fuimos a presentarles estos resultados a ellos, a hablar con ellos, a contarles como la metodología, qué fue lo que hicimos. Y cuando vieron esta gráfica, una de sus primeras preguntas fue, no entendemos por qué a partir de 2006 parece que hay como más ambigüedad entre lo que sí es desaparición forzada y lo que no es desaparición forzada. O sea, tú, digamos que del resultado de la imputación, acá se separan estas dos líneas más.
Y su pregunta iba encaminada a que en 2006 en Colombia hubo como todo un proceso en organizaciones, en instituciones estatales, perdón, como de unificar datos. Entonces se creó un sistema eh, que se llama el SPOA de la Fiscalía, pero que quería unificar sistemas de información de la policía, bueno, etcétera. Se supone que en ese momento mejora, digamos, la documentación por parte de organizaciones del Estado. Entonces, ¿por qué hay como más ambigüedad justo en el año en el que se crea ese sistema? Y digamos que nosotros lo pensamos y la conclusión a la que llegamos, y esta es una hipótesis, o sea, puede haber otras razones, y esta es parte de la razón por la que publicamos estos datos, que estén abiertos a nuevos estudios, pero una de las razones es que en Colombia, antes del 2000, la desaparición no estaba tipificada como un delito. Es decir, la desaparición, según el Estado, no existía, no era delito, no pasaba, entonces las organizaciones del Estado no la documentaban. Lo que sabemos de la desaparición en Colombia lo sabemos gracias a las organizaciones de sociedad civil que justamente están dedicadas a documentar conflicto. Entonces sabemos que lo que ellas documentaban era conflicto y hay como menos ambigüedad en esos años. Pero luego surge, como les digo, como estos esfuerzos eh, digamos, estatales en Colombia por tener más datos, documentar más, pero ellos documentan desapariciones forzadas, ¿sí? Desapariciones en el marco del conflicto armado, pero también una desaparición de alguien que un día se despertó, se fue, no le avisó a nadie y quedó, digamos, documentado como desaparecido, pero no es una desaparición forzada. Entonces, estas son simplemente cosas que uno se puede preguntar, como viendo esta gráfica, hay mil preguntas más que nos podríamos hacer, pero bueno, digamos que hasta acá llegó la parte como teórica de este workshop. Cuéntenos si tienen preguntas teóricas, por ahí veo como una en el chat. Y después vamos a pasar a la parte práctica, a cómo se pueden acceder los datos, a qué recursos hay, pero entonces, no sé, ¿qué preguntas tienen? Bueno, si hay una pregunta, Nicolás hace la siguiente pregunta acerca de esta gráfica precisamente. Él pregunta cómo debemos pensar el uso de estimación, promedio de imputación observado cuando usamos los datos en investigación social. Por ejemplo, si estamos intentando caracterizar patrones de violencia en distintos territorios. Esta es una súper buena pregunta, porque fue una pregunta que llevó un montón de tiempo resolver en la comisión. O sea, la comisión obtuvo estos resultados y luego dijo, listo, ¿cómo comunico esto? Que es un trabajo tan técnico, es un trabajo como tan riguroso, ¿cómo hago para poner esto en un informe que va a leer gente, que pues puede leer gente como con entrenamiento técnico y entrenamiento estadístico, pero también gente que no? Entonces, esto fue como un proceso que llevó mucho tiempo y muchas conversaciones dentro de la comisión. Y, o sea, voy a contestar lo que la comisión hizo, que fue, digamos, como el consenso entre la parte técnica y pues de igual forma comunicar de una forma entendible en español, digamos, los resultados. Entonces, lo que la comisión hizo fue hablar de los datos observados tal cual, o sea, lo que tenemos documentado, lo que se documentó fue esto, pero la comisión no se quedó en, digamos, datos documentados sin imputación, es decir, en la línea negra, sino que se fue directamente a datos documentados con imputación. ¿Por qué? Por lo que les digo, teníamos información faltante y nosotros lo que hicimos fue implementar métodos estadísticos para abordar esa información faltante. Entonces, lo que hizo la comisión fue partir de la información imputada y hablar del promedio de la imputación, pero no como si fuera un número exacto, sino alrededor de. Entonces, por ejemplo, lo que la comisión puso en el informe final para homicidios fue alrededor de 450.000 víctimas documentadas de homicidio. O sea, nunca ponemos la cifra exacta porque queremos hacer énfasis en que hay un intervalo en la imputación. Y digamos, no es que sea como un número exacto y que no esté sujeto a errores, sabemos que está sujeto a un error, entonces hablamos de alrededor, más o menos, etcétera. Sí, tratamos como de no ser muy puntuales. Pero ya para el caso de la estimación, sí siempre se ha hecho demasiado énfasis en hablar de un rango. No del promedio, no de un número, sino hablar de un rango. Tiene un límite inferior
y tiene un límite superior. Entonces, en la comisión entraron a jugar ciertos temas también políticos y la comisión tendió a irse por el límite inferior, o sea, tendió a ser como conservadora y decir, por ejemplo, se estiman alrededor de 800.000 víctimas, que era un número cercano al límite inferior. Pero entonces, digamos que para redondear la pregunta, desde el lado técnico hay que tener muy presente que todos estos son resultados de modelos estadísticos y por lo tanto están sujetos a un error. Hay un intervalo de confianza que podemos conocer y ese, digamos, es como la ventaja de este proyecto. Podemos saber qué tanta varianza, qué tanta incertidumbre tenemos, pero siempre hay que reflejar eso en la forma en la que comunicamos los datos y por eso nunca somos como precisos en este es un número exacto, que es como un cambio de paradigma, siento que sobre todo en las ciencias sociales. Y luego para el lado de la estimación del subregistro, siempre tener presente que lo que estamos dando acá es un rango. No estamos seguros del número exacto de víctimas, pero sí tenemos como un límite inferior y un límite superior y dentro de ese límite podemos como jugar ya para el tema de la comunicación. No sé si eso responde la pregunta y no sé si alguien me quiere complementar también. Sí, igualmente, bueno, desde el punto de vista como observado, la interpretación es básicamente la más fácil de las tres porque es literalmente una interpretación directa, porque es lo que nos están contando las bases de datos. Acá lo que nos están contando es que a nivel documentado, únicamente documentado, hubo, no sé, tal vez 8.000 víctimas de desaparición forzada. Entonces, sí, de pronto, digamos, desde el punto de vista de la facilidad, tal vez como de la comprensión, em, se puede partir digamos, de una observación a nivel documentada, como lo vamos a ver más adelante, pues, con el paquete. Y tenemos una pregunta más de Cecilia. Y Cecilia, le gustaría saber en qué momento deciden que la información que obtuvieron después de la imputación tenía una validez suficiente para elaborar el informe final. Bueno, eso también, y aquí sí creo que María José y Paula me pueden complementar. Yo voy a hablar desde, yo estaba como muy, muy enfocada en el capítulo de violaciones a derechos humanos, entonces estuve como presente en las conversaciones que hubo sobre cómo, o sea, hasta qué punto estamos seguros de estos resultados y cómo presentarlos. Y fue un proceso, digamos que muy largo, de muchas reuniones técnicas, pero de muchas reuniones también con investigadores, digamos, expertos en el conflicto en Colombia para mostrarles los resultados y ver si se ajustaban a lo que ellos conocían sobre el conflicto en Colombia, si tenían sentido de acuerdo a lo que ellos ya sabían, a lo que ellos ya habían investigado. En muchos casos tocó hacer ajustes, por ejemplo, a los modelos. Desaparición forzada fue un caso en el que, sobre todo, pues para el tema de la imputación, algo que se imputa, como sabemos, es si es una desaparición forzada o no. Y eh, para hacer ajustes a ese modelo, digamos que hubo muchas conversaciones con investigadores cualitativos que nos ayudaron a establecer reglas y darle más información al modelo, por ejemplo, diciendo, ellos establecieron, por ejemplo, reglas probabilísticas, diciendo, una desaparición en tal año, en tal departamento, tiene una probabilidad de X de ser una desaparición forzada o no. Y digamos, no fue que el modelo únicamente se basara en eso, pero eso le dio más información al modelo. Entonces, digamos que fue una conversación como muy constante con las personas que ya llevan demasiados años estudiando conflicto en Colombia, eh, para, digamos, llegar a un resultado con el que todo el mundo estuviera conforme. Y además, ya casi cuando la comisión iba a terminar, la comisión llamó al DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, entonces es como la autoridad de estadística en Colombia, le mostró estos resultados y digamos que el DANE hizo como un estudio sobre los resultados y dio un concepto técnico favorable, que lo pueden ver, ahorita les mostramos dónde lo pueden ver. Entonces digamos que sí fue como un proceso de muchas conversaciones, hablar con muchos actores, hasta que casi todo el mundo estuvo contento. Sí, y bueno, también como para complementar ahí lo primero que dijo Juli, si uno ve como las diferentes réplicas,
todas siguen como un patrón relativamente similar, es decir, no, que uno, tal vez para cierta víctima no se imputó un valor así súper loco, sino que se sigue un patrón que concuerda precisamente con pues, las diferentes investigaciones, planteamientos, hipótesis que se hicieron principalmente los investigadores. Y adicionalmente a eso, desde el punto de vista como estadístico, siguiendo ciertos supuestos, evaluando, bueno, qué tipo de datos faltantes son los que nosotros tenemos, pues la literatura, digamos, que recomienda usar cierto método u otro para abordar como esa información faltante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que los datos, no sé, no faltan al azar, sino que son debido como a fuentes externas o características externas que afectaron que esa víctima tal vez tuviera un campo faltante, pues la literatura recomienda usar unos modelos en específico que tienen que ver con mirar características o patrones latentes dentro de los datos, y eso es algo que, digamos, a nivel em, técnico dentro del proyecto, pues, digamos, no se tenía y tampoco era medible, ¿no? Directamente. Entonces, por eso, optando nuevamente por otro tipo de supuestos y acercándonos un poco más a la realidad del proyecto, a la característica de nuestros datos, en este caso de víctimas, pues optamos por, digamos, por ese modelo, ¿no? De imputación múltiple, que adicionalmente nos permite tener digamos, una visibilidad de esa confiabilidad en términos de los intervalos de confianza, ¿no? Que nos permiten como ver nuevamente esa incertidumbre de esa ausencia de información, ¿no? De esos campos faltantes. Ok, pues muchas gracias por sus respuestas. Si quieren, continuamos. Listo, buenísimo. Entonces, eh, ya vamos a pasar como a la parte más práctica de todo esto. Y lo primero que les quiero mostrar es que ustedes pueden ir a la página de HRDAC, ya les muestro cómo, y ahí están todos los recursos que tenemos, digamos que consignados en un solo lugar. Entonces, si ustedes escriben las iniciales de HRDAC, Solo, Juli, creo que está ¿no ven? para compartir como la página completa, estás compartiendo la presentación. Ya. Mm, Ya vuelvo a intentar. Tu. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora ven o no ven? Sí, Ah, listo. ahora sí vemos la página. Listo. Entonces, lo que decía es que si simplemente van a Google y escriben las iniciales de HRDAC, van a llegar a la página de HRDAC y lo primero que van a encontrar, pues es un post sobre este proyecto. Entonces pueden entrar ahí y pues acá van a encontrar como una explicación de qué fue lo que se hizo, es básicamente lo que hemos estado hablando en las dos sesiones del seminario, pero si llegan hasta esta parte, van a encontrar, como les digo, todos los recursos que tenemos para usar los datos, acceder a ellos, etcétera. Entonces, el primer link que se encuentran es el acceso a los datos en la página del DANE. Como les contaba, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, pues es la autoridad de estadística en Colombia, y ellos publicaron estos datos. Cuando se terminó la comisión, digamos que en colaboración con HRDAC, publicaron estos datos. Entonces, si ustedes van a este link que aparece ahí, van a llegar a la página del DANE, donde está como toda la información de este proyecto, encuentran diccionario de datos, informe metodológico, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero en esta parte de obtener microdatos es donde pueden descargar las réplicas. ¿Qué fue lo que publicamos? Las réplicas. Entonces, si se acuerdan, nosotros juntamos bases de datos y deduplicamos o encontramos víctimas repetidas y luego hicimos imputación estadística que termina en réplicas para cada violación, en 100 réplicas. Eso fue lo que publicamos. Es decir, ustedes cuando usen estos datos nunca van a tener que encontrar víctimas repetidas ni van a tener que hacer el proceso de imputación estadística. Eso ya está hecho. Eh, y ya les vamos a mostrar cómo se ve, digamos, en los datos.
Pero entonces, bueno, de acá pueden descargar las réplicas, las publicamos en dos formatos, en CSV y en Parquet. Nosotras pues como que siempre recomendamos usar Parquet porque es como lo más fácil para leerlas en R y bueno, etcétera, pero también están publicadas en CSV. Entonces, ese es el primer link. Voy a volver de nuevo a la página de HRDAC y hay otro link que es el acceso a los datos a través de la página de la Comisión de la Verdad. Entonces, si entran a ese link, van a llegar a la página de la Comisión de la Verdad, que se las recomiendo mucho si están interesados como en estos temas. La página tiene un montón de recursos y está como muy bien hecha, entonces si pueden revisarla más allá de esto, creo que es muy interesante y se van a entretener mucho, pero ya volviendo al proyecto, está como, digamos, esta sección dedicada al proyecto y hay tres iconos acá. Entonces, lo primero es este icono que dice réplicas, bases de datos. ¿Qué son las réplicas? Son las mismas réplicas que están en el DANE, es decir, las pueden descargar del DANE o de la página de la comisión. Es exactamente lo mismo. Y también está este icono a la izquierda de la metodología. Entonces acá van a encontrar diferentes documentos. Está el informe metodológico donde se explica como muy técnicamente qué fue lo que se hizo en este proyecto y es básicamente muy a detalle los seminarios que hemos dado. Eh, Hay fichas metodológicas, hay un listado de cuáles fueron las fuentes que entraron en el proyecto y está lo que les decía ahorita, el concepto técnico que dio el DANE, que lo escribió antes de que se publicara el informe final de la comisión, como para dar un parte de tranquilidad de que había estudiado desde el lado técnico la metodología. Entonces, todo esto lo pueden consultar acá. Y por otro lado está este icono de ejercicios de estimación. Esto solo está publicado por ahora en la página de la comisión, es decir, solo esto de ejercicios de estimación no lo encuentran en el DANE. O sea, todo lo demás lo pueden encontrar en la página del DANE, los ejercicios de estimación solo en la página de la comisión. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de hacer estimación del subregistro es un proceso que requiere de muchos recursos computacionales, se puede tardar mucho tiempo, en la comisión se tarda mucho tiempo, eh, y lo que nosotros quisimos hacer fue facilitar el uso de los datos y específicamente facilitar hacer estimaciones, publicando las estimaciones que ya estaban hechas del proyecto. Entonces, muchas de esas estimaciones se usaron en el informe final y quedaron como consignadas ahí, pero hay muchísimas que fueron como ejercicios que se hicieron, pero no quedaron en el informe final. Entonces, ya les vamos a contar un poco más de cómo se usan los datos, pero eh, como muy a grandes rasgos, ustedes pueden descargar las estimaciones de acá eh, y cuando vayan a hacer una estimación, hay una manera de decirle a la función que puede buscar si la estimación que ustedes quieren ya existe y así no se tiene que demorar tanto tiempo volviéndola a hacer, sino que la puede tomar de acá. Ya les vamos a mostrar cómo, pero el caso es que este es como un recurso para facilitar un poco la estimación del subregistro. Eh, no sé si hay alguna pregunta sobre esto hasta el momento o sigo. No, por ahora, María. Listo, perfecto. Entonces, ya vamos a ir a cómo podemos usar los datos. Entonces, nosotras, Paula, María y yo, creamos un paquete de R para usar los datos. Porque en R es una razón muy específica y es que el paquete que hace las estimaciones solo está en R. Entonces, por eso, digamos que todo nuestro paquete para usar los datos está en R, eh, que se llama Verdata. El paquete se llama Verdata. Eh, lo enviamos a CRAN, entonces estamos esperando comentarios y esperamos que, digamos, pronto esté en CRAN. Pero por ahora lo pueden instalar desde GitHub. Entonces, ya vamos a hablar un poco de todo lo que el paquete permite, pero la forma de instalarlo es con el paquete DevTools DR y luego a partir de eso pueden instalar Verdata desde el repositorio en GitHub. Digamos, todavía está en desarrollo, eh, le hacemos modificaciones, tratamos de mejorarlo, pero de lo que nos aseguramos fue que fuera funcional para el momento en el que se publicaran los datos, es decir, que
justo cuando alguien quisiera usar los datos ya tuviera como una herramienta para usarlos más fácilmente. Entonces, el paquete se llama Verdata y ya les vamos a explicar qué es lo que pueden hacer con el paquete. Y además, me voy a devolver a la página de Cherdac. De nuevo, hay otro repositorio en GitHub que se llama Verdata Examples. Entonces tenemos Verdata, el repositorio del paquete, y Verdata Examples, que también pues está en desarrollo, pero es un repositorio en el que tenemos diferentes ejemplos de cómo usamos el paquete para usar los datos y para llegar a diferentes resultados. Entonces, si ustedes consultan este repositorio, pueden ver exactamente el código que usamos para hacer distintas cosas y bueno, etcétera. Entonces, hasta aquí los como recursos que tenemos. Eh, para hablar un poquito más de este repositorio de Verdata Examples, tenemos como diferentes carpetas. Lo primero es esta carpeta de introducción en la que van a encontrar un documento que de nuevo es como un resumen de el seminario que vimos acá, en el que hablamos de qué son las réplicas, por qué existen, cómo se deberían usar, etcétera. Es como justamente una introducción a todo el proyecto. Esta carpeta de recursos tiene diferentes recursos que son, yo diría que específicos para personas que quieren replicar los resultados de la comisión. Entonces, una de las razones por las que nosotros publicamos estos datos, y yo diría que la razón principal es para que nuevos análisis se puedan hacer y se puedan seguir usando y sea como un recurso para estudiar el conflicto armado en Colombia, pero otra razón tiene que ver con las personas que tal vez quieran replicar los resultados de la comisión. Tal vez las personas que son un poco más escépticas o simplemente quieren hacerlo, eh, sepan que pueden aplicar este código y llegar exactamente a lo mismo que mostró la comisión en su informe final. Entonces, para esas personas que quieren como replicar esos ejercicios de la comisión, está esta carpeta de recursos, que dice, por ejemplo, cuáles fueron las macroregiones en las que dividió políticamente el país la comisión, eh, por si quieren hacer ese tipo de análisis, cuáles son los periodos presidenciales, bueno, etcétera. Entonces, estos son recursos un poco más dirigidos a replicar los resultados de la comisión. Eh, por otro lado está esta carpeta que se llama resultados SEV y tiene ya muchos ejemplos de cómo se llega a cada uno de los resultados. Entonces, hay ejemplos de cómo ver solo la información documentada, hay ejemplos de cómo ver la información resultante de la imputación, hay ejemplos de cómo estimar y hay ejemplos completos, van desde el paso 1 hasta el paso 1000. Entonces, uno de estos ejemplos es el que les vamos a mostrar hoy para mostrarles cómo se usa el paquete, pero antes de eso, la última carpeta va a tener ejemplos en inglés que todavía estamos desarrollando, creo que ya tiene algunos, pero bueno, vamos a seguirlos desarrollando para que esto sea como accesible a la mayor cantidad de personas. Entonces, el ejemplo que les vamos a mostrar hoy, avísenme si ven esto. ¿Ven esto? Hallazgo, sí. Listo. El ejemplo que les vamos a mostrar hoy es un ejemplo de reclutamiento. Eh, bueno, algo que tienen que saber si van a usar los datos es que reclutamiento tiene como pues la menor cantidad de información y por lo tanto es como menos pesado y todo corre más rápido. El más pesado es homicidio, después de homicidio va desaparición, luego secuestro y luego reclutamiento, pero entonces hoy les vamos a hablar de reclutamiento justo por eso. Eh, no sé si, o sea, voy a parar acá para preguntar si alguien, no hay problema si no, pero si alguien intentó instalar el paquete y tuvo como algún problema, porque, pues digamos, para mostrar el ejemplo, voy a asumir que ya pudimos instalar el paquete desde GitHub. Entonces, si alguien tuvo como algún problema, nos pueden decir ahorita o nos pueden escribir luego. Siempre tengan presente que, pues, nos pueden como contactar si tienen problemas, pero entonces, bueno, la idea es que por lo menos hasta este punto se haya instalado el paquete desde GitHub. Ojalá pronto ya esté en CRAN. Eh, pero, no sé, ¿alguien tiene como algún problema hasta ahí? Ok, bueno, creo que no. Listo. Entonces, eh, como les digo, esta parte de la introducción los va a llevar justamente al documento introductorio que les contaba por si alguien no está familiarizado con qué son las réplicas, por qué hay réplicas,
cuál uso, etcétera. Em, Ahora ya entrando en materia sobre las funciones del paquete, aquí es importante dar contexto sobre algo y es que la comisión, todos los materiales de la comisión, eso quiere decir que estos datos, pero también el informe final y todo lo demás que publicó la comisión, se publicó con una licencia de Creative Commons que permite la distribución y modificación de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona puede sin problema, por ejemplo, descargar estos datos y decidir que los quiere publicar en su página y eso estaría bien, no hay problema con eso. Incluso los puede modificar siempre y cuando siga como todas las normas de créditos y como transparencia en la modificación, pero incluso eso se puede hacer. Esto es algo muy bueno porque digamos que permite más difusión de todo el material, pero para el caso específico de los datos tiene un problema y es que si una persona eh, descarga los datos, los modifica y los vuelve a subir a otra plataforma y luego, por ejemplo, alguien de ustedes quiere usar esos datos, eh, puede que intente con esos datos replicar los resultados de la comisión y no llegue a lo mismo y sea como todo un dolor de cabeza y una bola de nieve. Entonces, eso era algo que nos preocupaba a nosotros. Y cuando pensamos en hacer este paquete, lo primero en lo que pensamos es, tiene que haber un mecanismo de que nos permita autenticar que los datos que estamos usando son efectivamente los datos que se usaron para llegar a los resultados que llegó la comisión. Entonces, a falta de un mecanismo, tenemos dos. La primera es la función que se llama confirm files, que justamente lo que va a hacer es autenticar los archivos y, como les digo, son muchos archivos, algunos son más pesados. Entonces, esta función la recomendamos si ustedes no necesariamente quieren leer el contenido de las 100 réplicas AR, pero si quieren autenticar las 100 réplicas, ¿sí? Entonces, si usan esta función, lo que van a obtener es una tabla que les va a decir si esta réplica es igual a la que se publicó o no, esta réplica no es igual a la que se publicó. No va a, como les digo, leer el contenido de los datos AR, sino que simplemente va a autenticar los archivos. Entonces, la forma en la que la usamos es darle una ruta en las que están guardadas las réplicas en nuestro computador. Para nuestro caso, pues es esta. Decirle qué violación queremos analizar, en nuestro caso, pues el reclutamiento, y decirle qué réplicas o el número de réplicas que queremos analizar. Puede ser de la 1 a la 10, de la 2 a la 50, de la 3 a la 100, lo que quieran. Eh, pero esas tres cosas son las que necesita la función. Algo importante es que cuando ustedes hablen de la violación que van a analizar, siempre es importante escribirla en minúscula y en español, o sea, tal cual está acá, o reclutamiento, homicidio, desaparición. Esa es la primera función, que como les digo, no va a leer el contenido de las réplicas AR, simplemente va a autenticar todos los archivos que ustedes les pidan y les va a decir si esto es igual a lo que se publicó o no, esto no es igual. La siguiente función ya va a leer el contenido de los datos AR. Entonces es una función que se llama read replicates, que no solo va a leer los datos AR, sino que también los va a autenticar. O sea, este es el segundo mecanismo de autenticación. Eh, y ya les cuento qué pasa si ustedes intentan leer réplicas que no son iguales no son iguales a las que se publicaron. Pero para empezar, esta función de read replicates sigue como el mismo formato de la función de confirm files. Entonces, tiene ustedes que poner la ruta en donde tienen las réplicas, la réplica o la violación, perdón, que quieren analizar y cuántas réplicas quieren leer a R. Entonces, recordemos que acá podríamos poner de la 1 a la 100 y eso va a correr muy rápido. Y digamos que esa es la razón por la que tenemos esos dos mecanismos, porque ustedes pueden no querer trabajar con las 100 réplicas, sino solo con las 10 primeras, pero de todas formas querer autenticar las 100 réplicas. Entonces, pueden autenticar las 100 réplicas con confirm files sin leer los datos AR y luego leer AR solamente las réplicas con las que van a trabajar, que digamos en este caso es de la 1 a la 10. Algo importante que mencionar acá es que si ustedes quieren llegar a los mismos resultados que llegó la comisión usó 10 réplicas. Entonces, para replicar resultados, eh, es de las réplicas 1 a la 10. Lo que nosotros hicimos fue publicar otras 90 réplicas, porque entre más réplicas se usen, pues como que
resultado es más robusto y la varianza se va disminuyendo, pero eh, pues pueden trabajar con el número de réplicas que quieran y en el caso específico de replicar resultados de la comisión, de la 1 a la 10. Ok. Entonces, cuando ustedes leen el contenido de las réplicas AR, esto es lo que se van a encontrar. Digamos que si ustedes tienen réplicas que son exactamente iguales a las que se publicaron, simplemente las va a leer y no hay problema. Eh, el, hay un argumento adicional para esta función, que es el argumento de crash, que está por default eh, en true. ¿Qué es lo que pasa? Que si las réplicas no son las mismas que se publicaron, les va a salir un error y va a decir, no, estas réplicas no son las mismas que se publicaron, eh, como reevalúalo. Pero ustedes pueden cambiar este argumento a false y lo que va a hacer es que les va a dejar leer las réplicas con una advertencia de cuidado, estas no son las mismas réplicas, pero acá están y las puedes ver. Pero entonces, una vez ustedes leen el contenido de los datos AR, esto es lo que se encuentran. Entonces, se encuentran con una columna que les dice qué número de réplica es. Entonces, en este caso estamos viendo la réplica 1, pero como leímos de la réplica 1 a la 10, aquí también hay réplica 2, réplica 3, réplica 4, porque lo que estamos viendo es una sola tabla que tiene el contenido de las 10 réplicas. Luego tenemos una columna de Match Group ID, que es el identificador único de víctimas. Eh, Luego tenemos estas columnas que son los vectores de inclusión. Entonces, como estábamos diciendo en la parte teórica, este es el insumo principal para hacer estimaciones. Entonces, acá las fuentes están anonimizadas porque, digamos, por temas de seguridad, pero lo que podemos ver acá es que, por ejemplo, para la víctima 1 sabemos que no está ni en la fuente 1 o 2, ni en ninguna de estas, creo que solo está como en la 20, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que nos están indicando estos vectores de inclusión. Tenemos 0 para no está incluido en esta fuente o 1 para si está incluido. Eh, entonces, esa es la información que tenemos acá. Luego tenemos departamento del hecho. Entonces, en Colombia los departamentos tienen este código de identificación. eh, y esta información, recordemos también de la sesión anterior, que era obligatorio tenerla para todas las víctimas. Es decir, que esto no estuvo sujeto a imputación, sino que toda esta información que ustedes ven acá ya la teníamos de las bases de datos. Entonces, bueno, acá tenemos el departamento del hecho y luego tenemos una variable de edad categoría. Entonces tenemos un rango para la edad de la víctima. Antes, inicialmente teníamos la edad puntual, pero el DANE, antes de publicar los datos, nos pidió convertirlo a rangos para disminuir el riesgo de reidentificación de las víctimas. Entonces, tenemos estos rangos y la edad sí fue una variable sujeta a la imputación estadística. Entonces, al lado de la variable de edad encuentran esta variable que dice imputed y que nos está hablando de si esto que estamos viendo acá fue el resultado de una imputación estadística o esto ya venía en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, para el caso de la primera víctima, es falso, lo que quiere decir que este valor de 10 a 14 no es el resultado de una imputación, sino lo sabíamos por la base de datos. Y si dijera true, lo que nos está diciendo es, este es el resultado de la imputación estadística. Entonces, pensemos en que tenemos 100 réplicas. ¿Qué es lo que cambia entre réplicas? No es el número de víctimas, no son las víctimas, no es nada de eso. Cambian los valores que fueron imputados. ¿Eso qué quiere decir? Que este valor es igual para la víctima 1 en todas las réplicas, pero si aquí dijera true, este sería un valor que podría variar entre réplicas. Digamos que esa es la diferencia entre las réplicas. Luego tenemos otra variable de edad que nos está hablando de si la víctima hace parte de la infancia, adolescencia o adultez. ¿Por qué tenemos esta variable? Porque, por ejemplo, consideren la víctima que está en el rango entre 15 a 19. Pues en Colombia se es mayor de edad desde los 18 años y es posible como querer hacer análisis diferenciados entre menores o mayores de edad. Entonces, aquí no sabemos si esta víctima era menor o mayor de edad, pero si pasamos a esta otra variable, sabemos que es adolescente, que quiere decir que no es adulto, por lo tanto, tenía menos de 18 años.
En cambio, la víctima que está abajo, la tercera víctima, es adulto. Entonces sabemos que tenía 18 o más. Entonces, esta es la razón por la que tenemos esta variable y acá también podemos ver si esta variable fue imputada o no. Entonces, en el caso de estas dos variables, pues el valor de si fue imputada o no siempre es el mismo porque esta variable pues sale de la variable anterior. Listo, ahora tenemos una variable de etnia. Entonces, las etnias que entraron en este proyecto son mestizo, indígena, rom o gitanos y nar, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros. Eh, y acá, de nuevo, podemos saber si la etnia ya la teníamos de la información de las bases de datos o fue el resultado de la imputación. Como en este caso, esta víctima tiene un valor de NARP, pero es un valor imputado. ¿Qué quiere decir? Que así como en la réplica 1 puede decir NARP, en la réplica 2 para la misma víctima puede decir indígena. Eso es lo que significa. Luego tenemos la variable de isConflict, que nos está hablando de si esta víctima fue víctima en el marco del conflicto armado o no. Entonces, 1 indica que fue víctima en el marco del conflicto armado, 0 indica que no. Para el caso particular de reclutamiento, digamos que se definió que todo reclutamiento sucedió en el marco del conflicto armado y por eso todas las víctimas tienen un valor de 1, pero no sucede igual para homicidio, para desaparición, para secuestro. Y para el caso de desaparición, aparte de disconflict, tenemos otra variable que se llama isForceThis, que nos está hablando de si es una desaparición forzada o no. Y de nuevo, esto también pudo haber estado sujeto a imputación, entonces podemos tener falso si no lo imputamos, ya sabíamos que estaba relacionado al conflicto por la base de datos o si lo tuvimos que imputar. Como les digo, en este caso, simplemente todas las víctimas de reclutamiento eran víctimas de conflicto armado. Eh, Luego tenemos el municipio del hecho. Entonces, la división política en Colombia está, digamos, pues a nivel país es Colombia y luego la siguiente división son departamentos y la siguiente división son municipios. Entonces, como les decía, el departamento era una información que teníamos que tener para que las víctimas entraran en el proyecto, pero el municipio sí podía faltar. Entonces, el municipio es otra variable que tenemos, pero es una variable que sí estuvo sujeta a imputación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues asegurarnos de que la imputación del municipio esté condicionada a que sea un municipio dentro del departamento que ya conocíamos. Y pues acá nuevamente dice falso si no fue imputado o verdadero si fue imputado. Luego tenemos el responsable, el perpetrador. Para esto teníamos guerrillas FARC, guerrillas ELN, otras guerrillas, paramilitares, Estado y otras dos categorías de responsable que eran múltiple y otros. Entonces, estas dos categorías, digamos que tienen un poco más de ambigüedad porque pueden referirse a muchas cosas. Por ejemplo, múltiple puede referirse a víctimas que fueron víctimas en un fuego cruzado entre dos actores y entonces sale múltiple, o también puede referirse a hechos en los que dos actores actuaron en conjunto contra esa víctima. Y digamos, en otro ya entran también muchas cosas como delincuencia común. En Colombia hay un concepto que es BACRIM, bandas criminales. Entonces, bueno, esos son como las categorías que tenemos. Y esto, nuevamente, también puede ser imputado o no imputado. Luego tenemos la variable de sexo. No pudimos incluir género en este proyecto, entonces solamente llegamos hasta sexo y tenemos pues hombre y mujer. Y también podemos saber si esto fue imputado o no fue imputado. Luego tenemos el año del hecho, que esta es una variable que sí no fue imputada porque era información con la que teníamos que contar desde el principio para poder deduplicar. Y también llegamos hasta año y mes del hecho. Entonces, esto es como la información que ustedes pueden encontrar en las réplicas. Esto es con lo que se puede trabajar. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hemos visto entonces dos funciones del paquete, que una nos permite simplemente autenticar los datos y otra nos permite, además de autenticarlos, ya leerlos a R. María, tenemos una pregunta que creo que es bastante relevante en mi momento, justo ahora que te estás compartiendo sobre este tema, y es si puedes explicar brevemente qué es una réplica y por qué la estructura de los datos es por 100 réplicas y cómo se podrían agregar los datos si uno quiere construir una sola variable por hecho victimizante.
Listo, buenísimo. Pues digamos que la segunda pregunta ya vamos a entrar a responderla. Entonces ya vamos para allá, pero la primera pregunta de qué es una réplica. Entonces las réplicas son el resultado del proceso de imputación. Entonces, el proceso de imputación múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no imputamos un campo faltante una vez y nos quedamos con ese valor y punto, sino que imputamos ese campo que podía faltar muchas veces. Entonces, por ejemplo, me voy a volver acá, a esta víctima le faltaba la etnia y no fue que nosotros imputáramos este valor de NARP una vez y ya, esa es la etnia de esa víctima y punto, sino que imputamos una vez y nos dio NARP, pero luego volvimos a imputar y nos pudo haber dado indígena y volvimos a imputar y volvimos a imputar y tenemos 100 réplicas. O sea, el proceso lo hicimos 100 veces. Y entonces, ¿qué implica? Que para cada, digamos, para este campo faltante, podemos tener valores diferentes entre réplicas. ¿Por qué hacemos eso? Para poder representar la incertidumbre que tenemos. La realidad es que si esta víctima no tenía una etnia documentada, nunca vamos a saber con certeza cuál era su etnia, pero podemos representarle esa incertidumbre haciendo el proceso muchas veces y viendo la varianza, que es a lo que ya vamos. O sea, la segunda parte de la pregunta es cómo se maneja, qué hago si yo quiero como tener una sola variable a partir de estas réplicas y para allá vamos y digamos que preguntas como esas son la razón por la que nosotras desarrollamos este paquete, pues para que fuera un poco más sencillo trabajar con los datos. Pero no sé si hasta ahí respondo y ya vamos a la siguiente parte. Listo. Entonces, bueno, em, ya teniendo como esta explicación en cuenta, existe otra función, disculpe, otra función que es opcional, es decir, no es obligatoria, la vamos a usar siempre y cuando pues queramos como replicar los mismos resultados que se obtuvieron en la comisión. Entonces, Juli nos mostraba, por ejemplo, que hay algunas bases en la parte de recursos que muestran el tema de las bases de periodo presidencial, las macroregiones de la CEF, entre otras herramientas que se usaron para obtener estos resultados. Entonces, vamos a usar esta función para filtrar y transformar las réplicas que abrimos anteriormente. Entonces, esta función se compone básicamente de tres argumentos. El primero son las réplicas que acabamos de abrir, que acabamos de importar con la anterior función. El segundo argumento tiene que ver con la violación que queramos analizar, es decir, acá podemos introducir reclutamiento o secuestro u homicidio o desaparición. Si meten otro tipo de violación, no les va a correr porque no fue un elemento pues que analizamos dentro del proyecto. Y este último argumento de verdadero o falso nos permite ver lo siguiente. Resulta que después de 2016, en Colombia, pues se firma el acuerdo de paz con las FARC y se asume que oficialmente hablando, pues este grupo FARC como tal oficialmente ya no existe. ¿Sí? Es decir, ya son exmiembros, exfirmantes de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo organizaciones que seguían documentando estas víctimas después de 2016 como víctimas de las FARC. Entonces, ¿qué hicimos acá? Le dijimos a la función, mire, si este último argumento es verdadero, por favor, muéveme esas víctimas que están como víctimas de FARC y sí, muévalas a la categoría de otros grupos, ¿sí? Que pueden ser disidencias o ese tipo de información. Si por el contrario, el argumento en este caso es falso, pues simplemente estamos asumiendo que las víctimas de 2016, digamos, documentadas por las organizaciones por FARC, pues siguen siendo víctimas de este grupo. Entonces ya es como, digamos, una decisión pues opcional de ustedes según lo que ustedes quieran analizar. Y en este caso, pues movimos estas víctimas a la categoría de otros. Adicionalmente, creamos otro tipo de variables, creamos una nueva categoría de edad, de menor o adulto, porque pues nuestro objetivo
era precisamente estudiar pues las víctimas reclutadas que fueron menores de edad. Asimismo, pues creamos otras categorías que tienen que ver con etnia, ¿no? Entonces, étnico, que encierra pues las víctimas NAR, indígenas, etcétera, y mestizo, pues ya es únicamente esa categoría. Y bueno, también creamos otra variable temporal que equivale pues a periodo presidencial, que la obtuvimos precisamente de la parte de la carpeta de recursos. Esto nos va a servir principalmente para el ejercicio de estimación por sistemas múltiples. Entonces, ya filtrados nuestros datos, pues entramos ya como tal en materia en términos de la obtención de esos tres tipos de información que vimos en la gráfica anterior. Entonces, vimos primero que había como una línea de color negro que lo llamábamos como las víctimas observadas o las víctimas documentadas. Entonces, con esta función de summary, lo que nosotros vamos a poder obtener es precisamente esa información. ¿Qué víctimas fueron documentadas? Según las características que nosotras queramos ver y cuántas de ellas pues tenían campos faltantes, ¿no? Pues que es importante ver, em, digamos, como esa falta de información. Entonces, los argumentos acá es nuevamente la violación que queremos analizar, las réplicas o las versiones de los datos que acabamos de filtrar. Strata bars, básicamente es la variable que nosotros queremos analizar. Ustedes pueden jugar acá con lo que ustedes quieran, es decir, jugar, por ejemplo, con año y sexo o etnia y sexo, diferentes características que ustedes quieran ver. Adicionalmente, el siguiente argumento, pues filtra por aquellas víctimas que están relacionadas con ese fenómeno del conflicto. Para el caso de reclutamiento, esto no es necesario porque pues ya por su naturaleza, pues todas las víctimas hacen parte de esta categoría. Entonces, tu argumento por defecto es verdadero. Adicionalmente, tenemos un argumento que, digamos, se desempeña únicamente en la violación de desaparición. ¿Por qué? Porque habían víctimas, como Juli nos lo contaba, víctimas tanto de desaparición forzada como de desaparición. Entonces, para nuestro proyecto, pues necesitábamos ver víctimas de desaparición forzada. Entonces, por eso creamos este argumento que se usa para esa violación. Adicionalmente, pues creamos, o bueno, tenemos un argumento para filtrar por aquellas víctimas que son menores de edad, como se indicó anteriormente, pues era nuestro objetivo. Y por último, la comisión, pues quisimos incluir pues esas proporciones. Es nuevamente también opcional si las quieren o no incluir. Entonces, a partir de esta función, con esta lista de argumentos, perdón, pues obtenemos la siguiente información. Lo primero que vemos es la variable que nosotros queremos o quisimos estudiar, que era sexo de la víctima, hombre o mujer. Adicionalmente, vemos una columna que nos está indicando, bueno, cuántas víctimas observadas, documentadas de acuerdo con las fuentes de información, fueron registradas. Entonces vemos que alrededor de, o bueno, directamente hablando, 8.489 víctimas menores de edad fueron hombres, casi 4.000 fueron mujeres, y podemos ver en esta función que hubo 2.355 víctimas de las que no teníamos ni idea de cuál era su sexo, que esto representa, si tenemos en cuenta las siguientes columnas, vemos un 16% de ausencia de información o de campos faltantes. Em, y bueno, adicionalmente, pues si ustedes quieren ver cómo esa proporción sin los NA, pues vemos que un 69% de las víctimas menores de edad, pues fueron hombres reclutados. Para continuar, entonces, pasamos de esa línea documentada y vamos a la línea imputada, ¿no? El promedio de imputación. ¿Qué pasó con esas víctimas que tenían campos faltantes o qué pasó con esas 2.355 víctimas? Pues bien, acá vamos a poder observar a través de la función de Combine Replicates, pues qué pasa con esa información. Los argumentos son exactamente los mismos, solamente que acá agregamos pues la tabla documentada, es decir, el output que obtuvimos con la anterior función para ver cómo esa divergencia en la información.
vemos en el output o en la salida de este documento que vemos las víctimas documentadas, vemos las mismas columnas que vimos anteriormente, pero en esta función lo que vamos a obtener es eh, básicamente como ese resultado de esa combinación entre las réplicas, ¿verdad? En este caso fueron 10. Entonces combinamos las réplicas, obtuvimos como ese promedio de la estimación y obtuvimos adicionalmente el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Podemos decir que en promedio o alrededor de 11.314 víctimas fueron hombres menores de edad, pero que con un 95% de confianza podemos decir que estuvieron entre más o menos 10.977 a eh, unos 11.651. Digamos que tenemos un intervalo bastante, digamos, cerrado, por así decirlo, y pues esta dinámica pues sirve para las demás variables que ustedes quieran analizar. Listo. Entonces, como para recapitular, hasta el momento les hemos mostrado una función para simplemente autenticar el contenido de los archivos, una función para leer los datos, una función para hacer filtros específicos que hizo la comisión, una función para ver la información observada, o sea, sin imputación, cuál era la información que faltaba, qué porcentaje, etcétera. Y esta función que creo que responde a la pregunta que nos hacían antes de, bueno, ¿yo qué hago con todas estas réplicas? Y la respuesta es las combinas y puedes obtener la media de la estimación, la media de la imputación, y puedes obtener también un intervalo de confianza. Eso es como todo el proceso hasta el momento. Entonces, hasta acá es lo que tenemos de víctimas documentadas, a las que además tuvimos que someterlas a un proceso de imputación estadística cuando faltaba información. Ya la última parte tiene que ver con la estimación del subregistro. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas que no quedaron documentadas en todo lo que ya tenemos? Entonces, como yo les decía, dado que hay heterogeneidad de captura, lo primero que hay que hacer es estratificar. ¿Sí? Necesitamos estratificar para poder, digamos, aislar esa heterogeneidad de captura. Entonces, esta función que ustedes ven acá, pues es como el código que nosotros hemos desarrollado para hacer la estratificación un poco más eficiente, y pueden ustedes también usar este código, pero entonces, ¿qué es lo importante? Esta función de acá, que se llama Stratify, lo que está haciendo es justamente la estratificación, o sea, está cogiendo las víctimas y las está dividiendo por las variables que nosotros decidamos. Entonces, esta función lo que necesita es los datos que vamos a estratificar y las variables por las que queremos estratificar. Entonces, acá es donde vamos a aplicar la función en este objeto que nosotros le llamamos esquema. Vamos a poner las variables por las que queremos estratificar. Entonces, en este caso, nosotros queremos estratificar por periodo presidencial, por la variable de etnia que está agrupada, es decir, que solo tiene étnicos o mestizos o no étnicos, y la variable de sexo. Entonces, esas son las tres variables por las que queremos estratificar. Esto, como les contaba Pau en la última parte de la sesión teórica, tiene que ver con primero, tener una hipótesis y segundo, qué tan buenos resultados obtenemos con las estratificaciones. Entonces, esto pues es el resultado de distintas pruebas. Pero pues esta fue la estratificación que hizo la comisión para este caso. Y réplica, siempre lo ponemos en el objeto porque no queremos que se confunda como que una víctima, que es una víctima, pero que está 10 veces, no queremos que parezca que son 10 víctimas, sino queremos que sea claro que es una víctima, solo que está 10 veces, una en cada réplica. Entonces aquí estamos simplemente aplicando esa función a las réplicas filtradas, le estamos diciendo quiero que estratifiques por este esquema, y esto es lo que obtenemos. Eh, Esa es la estratificación, digamos, y lo que obtenemos es un objeto que tiene dos listas. Entonces, la primera lista dentro de ese objeto obtiene los datos estratificados. Entonces, eh, tengan presente esto, es esta lista. Y la segunda lista tiene el nombre del estrato o las variables por las que estratificamos. Entonces, en este caso, este estrato es el periodo presidencial entre el 94 y el 97 de víctimas étnicas, de víctimas que son mujeres, o sea, mujeres reclutadas con pertenencia étnica en estos años.
Y estos son los datos que tenemos en este estrato. O sea, todas estas víctimas corresponden a este estrato, mujeres étnicas en estos años. Eso es lo que está haciendo como esta variable de estratificación. Tenemos dos objetos ahora, uno tiene como los datos en cada estrato y otro tiene el nombre del estrato. Estas dos cosas son el insumo principal para nuestra variable, para nuestra función, perdón, de estimación, que se llama MCE, como las siglas en inglés de la estimación por sistemas múltiples. Entonces, esta variable necesita, esta función, perdón, necesita obligatoriamente dos argumentos, que son los datos estratificados, es decir, esto, y el nombre del estrato, es decir, esto. Eso es lo que la función sí o sí necesita. El resto de argumentos ya están por default y tienen que ver con, de nuevo, lo que funcionó mejor en la comisión. Ustedes pues están igual bienvenidas a jugar con estos argumentos si quieren, pero también si no los usan, la función simplemente va a usar los mismos, las mismas especificaciones que usamos nosotros en la comisión. Y por otro lado está este argumento que se llama estimates dir, en el que ustedes pueden, si quieren, poner la ruta de las estimaciones que descargaron de la comisión. Si recuerdan, yo les dije que la comisión publicó las estimaciones y si ustedes las descargan, pueden poner cuál es la ruta en su computador en la que están. Si ustedes la ponen, lo que la función va a hacer es que va a decir, ah, ok, yo puedo mirar si este estrato que tú estás tratando de estimar, como por ejemplo este, ya está estimado en esta ruta que tú me estás dando. Y si ya está estimado, pues yo simplemente tomo ese resultado y te lo muestro. Y si no está estimado, lo voy a estimar. Como les digo, esto es opcional. Ustedes también pueden decidir no descargar las estimaciones y eh, no darle un directorio. Pero la idea de esto es que las estimaciones tomen el menor tiempo posible. Entonces, pues nosotras se los recomendamos. Eh, entonces, esa es la forma en la que vamos a aplicar la función. Técnicamente, lo que nosotros tendríamos que hacer sería estimar cada estrato, o sea, estimar este estrato y luego estimar a los hombres étnicos de entre el 94 y el 97 y luego a las mujeres étnicas entre el 98 y el 2002, etcétera. Eh, pero pues digamos que eso sería algo muy tedioso, tener que aplicar la misma función tantas veces. Entonces nosotros usamos map2dfr, que si pues no la conocen es una función del paquete, de este paquete, y lo que hacemos es decirle, quiero que le apliques esta función a todos los elementos de estas listas, básicamente. Entonces le decimos que el primer argumento que la función necesita, que son los datos estratificados, está acá, y el segundo argumento, que es el nombre del estrato, está acá y que con eso ya puede aplicarle a cada elemento esta función y que además las estimaciones están en este directorio. Eso es lo que estamos haciendo. Eso nos da como resultado esta tabla. Entonces, eh, tenemos una columna que se llama validated y que nos está diciendo si el estrato es válido o no. Me va a saltar esta columna solo para mostrarles que necesitamos para que un estrato sea válido, que haya al menos una víctima documentada en al menos tres fuentes de datos. Es decir, que si acá hay hay menos de tres fuentes de datos, acá debería decir false. Entonces, eso es lo primero que vemos acá. Y luego acá tenemos, por ejemplo, el nombre del estrato, entonces víctimas entre el 90 y el 93, étnicos, hombres, y lo que sabemos es que dentro de ese estrato hay 54 víctimas documentadas. Acá simplemente tenemos pues el nombre de las variables por las que estratificamos, pero entonces, ¿qué es lo importante que tenemos? El nombre del estrato, tenemos el número de víctimas en ese estrato documentadas y esta N mayúscula que sale acá es el número de víctimas probable en ese estrato. Sí, entonces digamos, en este caso le asignó un valor probable de 74 a ese estrato, pero luego lo volvió a hacer y dijo, ah, el valor probable ahora es 63. Eso lo hizo 1000 veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 10 réplicas para las cuales se estimó 1000 veces. Eh, ¿Qué tenemos acá? Hasta acá estimamos. Ese es el resultado de la estimación. Pero después de eso vamos a tener que combinar esa estimación para llegar a un resultado. Ah, bueno, acá es lo que les mostraba. Tenemos 1000 estimaciones para cada estrato. Entonces,
Después de eso vamos a tener que combinar las estimaciones. Sin embargo, antes de combinar las estimaciones, nos tenemos que asegurar de que estratificamos bien, es decir, que nuestras estimaciones tienen como calidad en el sentido de que estamos logrando capturar la heterogeneidad de captura, que era justamente lo que nos estaba dificultando el supuesto 4 si recuerdan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para analizar eso? Es esta partecita de acá. Entonces, bueno, acá solamente hicimos como un ejercicio de observación, como nos lo comenta Juli. Acá filtramos víctimas, digamos, en la réplica 1 del 98 al 2001, hombres que hicieran parte de alguna, digamos, pertenencia pues étnica, ¿no? En este caso, pues calculamos esa distribución posterior para ese estrato como tal, lo que vemos a primera vista, si bajamos como un poquito más, es que efectivamente pues este estrato es unimodal, es decir, que tiene un pico. Esto es lo que nos está evidenciando, es que estamos como controlando precisamente esa heterogeneidad. Otra de las cosas interesantes que podemos ver acá es que pues tenemos muestras mayores a 1000 y muestras pues menores a 600, en el que pues la incertidumbre pues va a ser muchísimo mayor hacia la parte como derecha de la gráfica, mientras que la incertidumbre pues es menor hacia la parte izquierda, porque pues ya sabemos como tal cuál es el número mínimo, que en realidad pues es el número documentado, ¿verdad? Ya la estimación pues no puede, o el límite inferior pues no puede bajar más allá del número documentado. Entonces, este mismo ejercicio ustedes lo pueden realizar con otro tipo de estratos, cambiando de réplica, por ejemplo, para este mismo estrato, entre otros, para observar que efectivamente, pues digamos que la heterogeneidad, digamos que fue controlada. Listo, entonces sí, digamos que esto es como una prueba a los resultados de la estimación. Si encuentran muchos estratos multimodales, lo que eso implicaría sería que habría que probar con otra estratificación y volver a estimar. Pero entonces, si ustedes ya están confiados en la estratificación que hicieron, pueden pasar a la combinación de las estimaciones, digamos, para pues ya obtener como el resultado final. Entonces, acá lo que estamos haciendo es una transformación a los datos para tenerlos como los necesitamos para, digamos, aplicar la función. No me voy a extender ahí porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Pero si llegamos a esta parte de acá, es donde estamos aplicando la última función del paquete, que es una función que se llama Combine Estimates. Entonces, teníamos Combine Replicates para combinar las réplicas y obtener como el resultado de la imputación. Y tenemos Combine Estimates para combinar las estimaciones y obtener el resultado de la estimación. Entonces, esta es la forma en la que la aplicamos. Acá simplemente estamos haciendo otras transformaciones para también, digamos, obtener proporciones. Pero entonces, muy rápidamente, lo que estamos viendo acá es el intervalo de la estimación. Entonces, estamos viendo el límite inferior, el límite superior y la media de la estimación. En este caso, lo que nosotros queríamos estimar, si voy hasta acá, era sexo, o sea, queríamos tener estimaciones de reclutamiento por sexo. Y eso es a lo que llegamos, o sea, y tuvimos una estratificación que tenía en cuenta periodo presidencial y tenía en cuenta etnia, además de sexo, pero eso es, como les digo, porque era la mejor estimación en términos de la heterogeneidad de captura. Eh, pero pues una vez como que ya sabemos que pudimos controlar bien la heterogeneidad de captura, podemos volver a agrupar por la variable que queríamos analizar en principio, que pues era sexo, y lo que encontramos es que para hombres el número de personas reclutadas está entre las 16.000 y las casi 30.000. Ese es como el intervalo. Hay una media, hay un promedio, pero lo que les mencionaba de la comisión, tratamos especialmente en estimaciones de quedarnos con el intervalo y no tanto con la media para poder pues como reflejar que en realidad no sabemos. Para el caso de las mujeres, pues va desde los 7.000 más o menos hasta los 9.500 o algo por el estilo. Entonces, así es como llegan al resultado de el número de víctimas que estimamos más allá de lo que se logró documentar. Eh, bueno, hasta aquí como que toda la explicación del paquete, los ejemplos. Si tienen alguna pregunta nos pueden contar. Eh, sí.
Bueno, me gustaría darles una pregunta y es, ¿existe algún mini proyecto, algún mini análisis que ustedes tengan ahí como que pendiente y puedan sugerirle a la audiencia? Algo que les gustaría decir, es que si tuviera más tiempo hubiera hecho esto. ¿Tienen algo como eso en mente? Sí, yo creo que hay demasiadas cosas que uno hubiera podido hacer si tuviera más tiempo, pero yo creo que un análisis que es muy interesante hacer es preguntarse por qué, por ejemplo, en ciertos departamentos o en ciertas regiones de Colombia hubo más subregistro que en otras regiones. Entonces, la pregunta de, no sé, cuáles eran las políticas o cuál era el contexto de ese departamento que resulta que hay más subregistro acá que en otro lado. O porque hay más subregistro para ciertos actores que para otros actores en años específicos. Yo, o sea, en mi opinión personal, es que el subregistro como que ofrece una posibilidad muy amplia de hacer estudios, sobre todo preguntándose porque hay subregistros. ¿A quién le sirve que no se registren tanto a las víctimas de este actor y se registren más a las víctimas de otro actor? O que no se registren tanto a las víctimas de cierta etnia. Entonces creo que esas preguntas sobre, ok, hay subregistro, ya lo sabemos, lo estamos viendo en los resultados, pero ¿por qué? Hubiera sido muy interesante que la comisión lograra hacer algo al respecto. Creo que no tuvo tanto tiempo y creo que sería buenísimo ver un estudio al respecto. Y para adicionar ahí lo que dijo Juli, bueno, em, obviamente hay muchas cosas por hacer, pero pues también, digamos, la publicación de los datos pues invita a las personas para que puedan, por ejemplo, combinar lo que nosotros tenemos de las víctimas, ya sea documentado, imputado o incluso a nivel de estimación, con otras fuentes de información de otros temas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos municipios que reciben más regalías? ¿Hay más violencia, menor violencia? ¿Qué grupos están ahí? Em, Tal vez en determinados municipios hay más campos faltantes de para ciertas personas. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué, bueno, por qué pasó eso? Entonces es como una invitación para que podamos también como tomar este recurso y mirar qué pasa como en en los otros temas, ¿no? A nivel ambiental, a nivel económico, tal vez en términos de pobreza y demás, poder como ver un poco más em, como qué es lo que está pasando dentro de un contexto pues mucho más profundo en Colombia. Ok, y supongamos que alguien dice, perfecto, voy a trabajar con estos datos, empieza a trabajar con ellos, empieza como que a hacer su propio análisis, pero se atora. ¿Dónde me conviene que esta persona pueda obtener ayuda? ¿A quién puede preguntarle, es que no entiendo qué hago aquí, ¿no? ¿Qué nos recomiendan en ese caso? Sí, pues bueno, yo voy a empezar diciendo que hay demasiados recursos para pedirnos ayuda. Uno es un correo que se abrió en HRDAC, que lo podemos poner en el chat, que es verdata@hrdac.org, en el que, pues, digamos, está literalmente dedicado a recibir preguntas sobre esto. Entonces, esa es una buena forma. Nuestros correos personales creo que los recibieron en el formato que se les envió sobre este taller, entonces también nos pueden buscar por ahí. Y además, en los repositorios del paquete y de los ejemplos pueden poner issues sobre preguntas que tengan. Entonces, creo que en el repositorio del paquete irían más preguntas sobre no me está corriendo esta función o bueno, etcétera. Y en el repositorio de los ejemplos irían preguntas sobre no entiendo por qué hicieron esta estratificación, no entiendo la línea de código, no me da lo mismo que a ustedes, etcétera. Entonces, bueno, sí, hay muchas formas de pedir ayuda. Por favor, háganlo. Estamos súper dispuestas. Pues muy bien, muchísimas gracias. O sea, no podemos agradecerles muchísimo más todo su tiempo, el hecho de que hayan compartido todo su conocimiento, de mostrarnos con tanto detalle y además poner accesible toda esta información, mostrarnos paso a paso cómo utilizar los datos. Así que pues muchísimas gracias por ello, por tomarse el tiempo. Y pues ya saben, pueden contactar a María o a Paula por múltiples medios, por si tienen alguna pregunta sobre estos datos o quieren saber un poco más. Así que los animamos a que lo hagan.
Y pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros.